Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo módulo del programa Formarnos. Ustedes saben que tenemos distintas modalidades. El interuniversitario, que los espera para aquellos que no lo hayan cursado en el segundo semestre de este año. Lo vamos a hacer en esta oportunidad con una cantidad mayor de universidades. 15 universidades han manifestado su interés en sumarse. En este momento estamos llevando a cabo también dos formarnos llamados territoriales porque se dan en asociación con municipios de dos provincias, en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Chubut, en la comarca andina. Hace unos minutos hablé con el profesor Pestana, que en este momento está iniciando la clase de formarnos sobre pensamiento nacional y latinoamericanos en Entre Ríos. Y acabamos de terminar la semana pasada, el martes, entregamos ya los certificados del formarnos Hábitat Justo, Ciudad Justa. No se pierdan otras oportunidades que van a tener de capacitarse. El formarnos siempre está vivo, siempre está en crecimiento y sobre todo somos una comunidad, como habíamos dicho, y esta comunidad está llena de ideas, llena de propuestas, llena de solidaridad y allí nosotros nos apoyamos para ir generando estas cosas nuevas que están saliendo todos los años. Ya tenemos una comunidad de 4.000 y pico de personas que forma este grupo y seguramente vamos a seguir creciendo. Hoy día damos inicio al formarnos de desarrollo emprendedor que estamos llevando a cabo junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, especialmente la Dirección de Vinculación Tecnológica. Y le vamos a dar la palabra a nuestra rectora, que es la que siempre inaugura, siempre nos visita para inaugurarlo, formarnos y también está presente todas las semanas porque le vamos contando y preguntando qué cosas están ocurriendo y cómo es esto de que estamos aprendiendo y enseñando a partir de los saberes que ustedes mismos traen, porque ustedes ya son emprendedores, no nos cabe duda, pero como decía recién con un compañero, acá lo estamos formalizando, acá le estamos dando algo de organización, de disciplina, de forma académica, pero no se la crean demasiado. Lo que en realidad vale es el conocimiento que ustedes van a seguir produciendo. Con ustedes, entonces, la doctora Ana Jaramillo, que de este tema, como de muchísimos otros, sabe mucho porque tiene muchos antecedentes, ha trabajado en emprendedorismo y en economía social. Bueno, muchas gracias, Nerio. Mi vicerrector es el creador de estos cursos, como todos ustedes saben. Siempre los felicito, pero me da más trabajo generalmente. De todas maneras, me alegra muchísimo. Antes de empezar, los quiero invitar a todas y a todos el 4 de junio, que los que son de Lanús saben que antes se llamaba 4 de junio Lanús, y es el aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Lanús. En ese momento no teníamos nada, de nada, ni un terreno, ni una maceta, ni una computadora, pero bueno, lo logramos. Y creo que no se puede vivir sin sueños y ser emprendedor también es un sueño de hacer, ¿no? Y lo que dice Nerio es muy real, uno enseñando aprende, siempre. Aprende del otro, porque es dialógica la enseñanza-aprendizaje, no es enseñanza sin aprendizaje. Entonces, a mí me parece fantástico. Bueno, lo que él dice es que en realidad mi primer libro hace muchos años, mi primer libro fue de gestión cooperativa en la producción. En México, en los años de plomo acá, yo estaba allí y trabajaba para OIT, para la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo de México. Pero bueno, así fue que hicimos un curso de posgrado de Administración de Empresas Cooperativas. Y los tradicionalistas cooperativistas se ofenden si uno dice empresa cooperativa. Porque, bueno, son sociedades cooperativas, tenían, ¿no?, sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que las cooperativas, si no tienen, obviamente, alguna ganancia, no se sostienen. La estamos viendo ahora donde caen como moscas las cooperativas. Pero tampoco creemos que
que alguien se salva solo. Algunos creen que se salvan solos, ¿no? Que es el self-made man, como dicen en Estados Unidos, y que entonces todos los logros que uno tiene son por su propia capacidad, por su propio empeño, etcétera, etcétera. No, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, diría el presidente Perón en su momento. Pero lo cierto es que algunos también creían que Perón no quería, por ejemplo, el cooperativismo, y es al revés. Él decía que cuando todo estuviera cooperativizado, los intermediarios, sean políticos, económicos, de cualquier, se iban a ir a plantar papas, así de clarito lo decía. Hay muchos discursos muy interesantes sobre el cooperativismo, sobre todo el cooperativismo agrario, porque sabemos y seguimos teniendo, ¿no?, esclavitud en el agro. O sea, tenemos peones de campo que obviamente por no cooperativizarse, por no compartir sus tierras y producir conjuntamente, bueno, así estamos explotando a nuestros compañeros y coprovincianos o conacionales. Pero a mí me gustaría sobre todo que entendamos eso, que tenemos mucha garra, tenemos muchas ganas de emprender, pero uno no se realiza solo, no es que vamos a hacer una fábrica de cerveza en cada casa, para decir o citar a alguien. Pero lo cierto es que sobre todo la economía social, cuando se enojan los tradicionalistas, las sociedades cooperativas antiguas, los ya que están muy viejitos en general, pero las cooperativas de trabajo son absolutamente necesarias. Uno no se realiza solo, uno puede emprender, tener un puestito, etcétera, etcétera, pero algunos también critican las cooperativas porque dicen que se transforman después en empresas capitalistas. No es así, pero hay alguna ala también de los que estudian cooperativas, cooperativismo, que dicen que inexorablemente van a parar en empresas capitalistas. Digo esto porque a veces hablar de emprendedorismo parece ser una cosa individual, privatista, capitalista, etcétera, etcétera. Y creo que no es así. Creo que se pueden hacer cooperativas de todo tipo, se puede ser y justamente distribuir las ganancias entre los socios cooperativistas. Yo tuve que presentar un libro de mi padre, del año de la Escarapela, que eran sobre las cooperativas eléctricas, que estaban todas en manos de los americanos, todas. Entonces él proponía que se federaran las cooperativas eléctricas, cosa que la hicieron. Y me invitaron al aniversario de cuando la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas cumplía, no me acuerdo cuántos años. Pero yo quisiera solamente, porque es lo que yo estudié y lo que me dediqué en el Ministerio de Trabajo, en la Organización Internacional de Trabajo, el tema del cooperativismo de producción, porque fundamentalmente lo que necesitamos hacer es cooperativismo de producción. Hay cooperativas bancarias, hay cooperativas de consumo, pero nosotros necesitamos producir y el emprendedor tiene que producir. Para eso se hacen emprendedores, ¿no? Y si son emprendedores, como dijo Nerio ahora, seguramente tienen garra para hacer también colectivismo, o sea, cooperativismo con sus empresas que están trabajando y formando. Así que, bueno, si se pueden federar, mejor. Si no se pueden federar, por lo menos tener alguna sociedad con otras cooperativas que producen lo mismo. Y lo más interesante para mí son las cooperativas de producción, porque producimos para nuestro país, para nuestra sociedad, porque nos igualamos, ¿no?, codo a codo con los otros. Y cualquier cosa que necesiten de cooperativismo, después le voy a pasar a Nerio el tema de cooperativismo de producción, que es muy interesante. Y acá ustedes saben que hay ferias, hay encuentros de cooperativistas. No sé si lo sabían, pero bueno, en su momento hubo congreso acá uno me hace así con la cabeza, y vienen todos los cooperativistas a mostrar sus productos. Casi siempre son cooperativas de producción. Y para emprender algo es interesante que sean cooperativas de producción.
Yo no dudo que acá van a tener herramientas. Los vuelvo a invitar a que el 4 de junio, como ustedes saben, las universidades públicas no les gustan mucho a este gobierno, pero lo cierto es que íbamos a hacer una escuela técnica para empezar, para dignificar el trabajo justamente, ¿no? Y que los jóvenes tengan, algunos no quieren venir a la universidad, algunos no pueden, no quieren, pero sí hay que dignificar el trabajo, ante lo cual los invito a todos y todas las que quieran. Estamos conveniando con todos los sindicatos, ellos van a capacitar, Metalmecánica, ESMATA, UOCRA, a todo lo que tenga que ver con la construcción. Y bueno, la escuela de oficios, que se llama Felipe Vallese, ustedes saben que es un metalúrgico que desapareció, el primero desaparecido en la Argentina. Y a su vez vamos a también inaugurar la librería Libros del Sur, porque van a venir también todos los hombres y mujeres de la cultura. Y acá en nuestro territorio, obviamente todos sabemos que no hay librerías. Entonces vamos a inaugurar como festejo de nuestro aniversario como universidad, de nuestros 21 años, vamos a inaugurar estas dos situaciones nuevas, la escuela de oficios para dignificar el trabajo de todos y todas, y también la librería Libros del Sur. Creo que es muy importante que todos aprendamos. Sí. Disculpe que le interrumpa. No. Me interesa mucho lo que está diciendo sobre la escuela de oficios. ¿Qué requisitos van a tener? Ninguno. Ninguno, solamente querer hacerlo. Si querés ser plomera, por ejemplo, que yo se me inundó la clase, la casa, se me inundó la casa, entonces necesito un plomero que sepa. Pero sí interesa porque fundamentalmente una de las cosas que hablaba de las cooperativas y del cooperativismo, se ha destruido algo maravilloso que era el programa Argentina Trabaja y la integración social del trabajo. Se lo ha destruido, se lo ha convertido simplemente en una beca de estudio, que no es menor, pero se le ha sacado el espíritu fundamental que tenía. No se le agregó la capacitación al trabajo, se le sacó el trabajo a la capacitación. O sea que se lo dejó rengo y no es suficiente. Pero es interesante porque, como usted dijo, hay mucha gente que no se acerca a la universidad porque considera que es un cuco, es como el templo donde no puedo entrar, es una cosa... No es nuestra universidad. Exacto, y entonces está bueno saber, y que eso quede claro, que cualquiera que pueda acceder como a formarnos puede ir a la escuela. Totalmente. Porque como ustedes dicen, no importa lo que yo sé, importa lo que vos traes para saber, y de ahí formamos, y de ahí crecemos. Totalmente, pero aparte les quiero, aparte de que uno enseñando siempre aprende, y el que aprende, aprende también a enseñar al otro. Antes de irme, así que le dije, bueno, me voy en 5 minutos, pero me entusiasmó. No puedo con mi genio, sí, soy como el escorpión. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que nosotros tenemos acá en la universidad, que no es para los que vienen a estudiar, pero para nuestros trabajadores, que concretamente copié una ley que estaba en México, donde yo me doctoré. ¿Saben por qué? Porque hay una ley que en horarios de trabajo uno puede estudiar. En ese momento, imagínense, era mecanografía, inglés, etcétera, etcétera. Bueno, ahora mecanografía no va a andar, pero yo como tenía todo eso, pedí para hacer mi doctorado, horarios de trabajo. Y bueno, lo implementaba acá, en la Universidad Nacional de Lanús. Tenemos nuestros trabajadores que pueden hacer carreras, etcétera, etcétera, y estudiar en horarios de trabajo. Que parece una tontería, pero no lo es. Sobre todo esos que tienen miedo a la universidad, cuando trabajan acá, es un incentivo, no los obligo, pero más o menos, es un incentivo a que sigan estudiando. Porque siempre es hora de aprender, siempre, ¿no? Por más edad que uno tenga. Ante lo cual, también dijimos, hice muchas copias, que no se debe, pero bueno, acá teníamos que poner una editorial.
Y entonces pensamos, bueno, una participación estatal como la universidad para hacer una cooperativa editorial. Me decían que no se podía y me copié mal de Talleres Gráficos Mexicanos, que yo tenía ese curso de posgrado, y uno de mis estudiantes salió presidente de Talleres Gráficos Mexicanos, que es una cooperativa de participación estatal. Todo eso se puede, no es que no se puede. Obviamente en términos, ¿no?, tiempos de crisis absolutas, económicos-sociales, parece que uno habla de sueños, pero sin sueño no hay vida, ante lo cual seguimos soñando, seguimos haciendo, y espero, como decía Marechal, que ustedes saben que tenemos este edificio maravilloso, que se llama Leopoldo Marechal, que decía, del laberinto se sale por arriba. Así que, aunque estamos en crisis todas las universidades públicas, vamos a festejar nuestro cumpleaños, vamos a inaugurar la Escuela de Oficios y vamos a inaugurar también la librería Libros del Sur. Así que me voy porque si no me quedo charlando. La mayoría de edad, 21 años. Claro, en mi época sí, hasta los 21, salvo que te casaras. No, eran los 22. Antes eran los 22. No, yo tengo un poquito más. Bueno, va a hablar Cacho ahora, nuestro secretario de Ciencia y Técnica. Bueno, es difícil hablar después de lo que se escuchó, pero bueno. Saludarlos, agradecerle a ustedes por haber venido, agradecerle al equipo de Formarnos, en particular al vice, por habernos incluido con el módulo de emprendedurismo, al equipo de la Dirección de Vinculación Tecnológica, que día a día viene llevando adelante esa faceta de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y contarles que está dentro de nuestras características, como la rectora mencionó, de una universidad urbana y comprometida, tener un diálogo social permanente. Suena extraño a veces que desde el área de Ciencia y Técnica se pueda hablar de trabajar con la comunidad en términos de una comunidad empobrecida que tiene voluntad de crecer y tiene voluntad de desarrollarse y demás, pero nosotros creemos que el conocimiento que se produce en la universidad, resultado del diálogo permanente con esa comunidad, debe sistematizarse y debe darle herramientas a todos ustedes para que puedan desarrollarse en mejores condiciones. Más allá de que particularmente en esta coyuntura las condiciones externas no son las mejores, nosotros las sostenemos dentro de la universidad por convicción y porque entendemos que el resultado del conocimiento producido en el ámbito universitario debe ser de apropiación social, porque en definitiva todos ustedes de alguna u otra manera sostienen nuestro hacer diario, nuestra universidad, a través del pago de impuestos, a través del trabajo, a través del consumo. Bueno, eso solo, y los dejo con los que saben realmente del tema, en particular Nerio. Muchas gracias. Gracias, Cacho. Bueno, yo quisiera invitar a los dos profesores que van a dar su clase hoy, Juan Escolarici y Guido Bonanno, que por favor se acerquen. Bueno, Juan es licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, director de Innovación y Vinculación Tecnológica, docente interino acá en la UNLA y del posgrado en Innovación, Transferencia y Desarrollo de la CONADU. Ocupó distintos cargos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva entre 2005 y 2016. Y cuando los tiempos no son tan buenos, nosotros recogemos aquellos diamantes que sabemos que están por allí y que es necesario que se sigan puliendo y que nos den su brillo, sobre todo. ¿No, Juan? Bueno. Guido Bonanno es licenciado en Sociología, también de Sociales de la UBA, coordinador de proyectos en Innova Incubadora de la UNLA.
Les recuerdo que en realidad nosotros aspiramos a que podamos juntar trabajo con capacitación, como dijo la compañera. Entonces esperamos que todos ustedes después se inserten con proyectos en nuestra incubadora que tenemos acá en la Universidad Nacional de Lanús, y acá tienen al coordinador. Trabaja en el diseño y gestión de políticas públicas de innovación, vinculación tecnológica, desarrollo emprendedor y economía popular, social y solidaria. Fue asesor en organismos nacionales, en el Ministerio de la Producción e internacionales en UNESCO. Es docente, investigador y extensionista en los niveles universitario, terciario y en escuelas medias. Saben ustedes que van a tener 4 encuentros. Por acá tenía la grilla, ¿se me quedó por ahí o lo tengo acá adentro? Acá está, perdón. Después van a tener la oportunidad de tener las clases del profesor Oscar Tangelson, que fue viceministro de Economía de la Nación de Néstor Kirchner, y Oscar Galante, también una clase a cargo de Guillermo Vitelli, un profesor que ya se ha jubilado, pero es un docente con grandes méritos que tuvimos acá en la casa, y la clase de cierre va a estar a cargo de Juan nuevamente. Seguramente nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir compartiendo estos momentos con el resto del equipo de Formarnos, y conmigo, por supuesto, que voy a estar muy cerca como director de Formarnos junto con ustedes. Muchísimas gracias y los dejo con estos excelentes profesores. Vamos a estar parados, me parece, ¿no? Un poco mejor. Vamos a arrancar por una aclaración. Posiblemente se traspapeló. Les pido disculpas por mi voz, ¿no? Pero en principio se traspapeló un papel que tenía Nerio, y vamos a aclarar. La segunda clase sí va a estar Tangelson y Galante. La tercer clase va a estar Pablo Narvaja, el director del Departamento de Desarrollo Productivo. Y la cuarta clase va a estar Sebastián Morandi, que es el subsecretario de Industrias Creativas del municipio de Lanús, y es un colega que ha trabajado en el Ministerio de Producción en áreas que están vinculadas con desarrollo emprendedor, y que la idea es que pueda venir a contarnos algunos aspectos de la ley de emprendedurismo. Digo esto como una aclaración así rápida y al pasar. En segundo lugar, la intención, después de que pasó la rectora, el vicerrector, por supuesto Roberto, es tratar de descontracturar un poco, hacer esto un poco más ameno, más fluido, y comentarles brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con la dirección y con cómo se inicia el ciclo. Pero antes quería recuperar unas palabras que me parecieron interesantes porque tienen que ver con la dinámica que estamos proponiendo, que mencionó la rectora. La rectora, yo tomé nota así brevemente, habló obviamente de la universidad. Suena muy rápido, digamos, decir, pero la verdad que pasar de la maceta, como planteó ella, a la inauguración de una escuela de oficios con pretensión de ser una escuela técnica, implica un camino, un recorrido de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho trabajo, que ha permitido que la universidad hoy esté como la vemos, digamos, que es un ámbito, además de atractivo por su arquitectura, es un ámbito interesante porque implica dinámicas de trabajo, de investigación, de formación, en definitiva, de enriquecimiento del medio. Y cuando digo el medio me refiero a Lanús, pero también me refiero a Lomas de Zamora, a Avellaneda, en definitiva, a lo que podemos denominar una especie de cordón sur, y que se pasa por alto cuando se lee en términos, ella lo dijo rápidamente, pero quería resaltarlo porque me parece que no es menor. Y también mencionó la palabra, habló de sueños, habló de producción, habló de realización colectiva y habló de redes. Y es un poco lo que, creo que en algún punto lo que se propone, digamos, el ciclo. Digo, si pensamos sueños, pensamos en esa instancia que es individual, que puede ser asociativa, pero que implica la posibilidad de, a partir de un emprendimiento o a partir de una idea de trabajo, poder desarrollarla, poder materializarla,
y con ella iniciar un ciclo de producción o de servicio, digo, pero algún elemento que nos permita, por supuesto, ganarnos la vida a partir del trabajo. Y eso también implica un ejercicio de realización colectiva, que es algo en lo cual nosotros vamos a poner el acento, creo que vamos, más que poner el acento, vamos a machacar un poquito. Porque si bien, esto posiblemente ahora lo va a desarrollar Guido, escuchamos la palabra emprendedorismo, emprendedurismo, o la cuestión más individual en términos de salidas o de realizaciones, me parece interesante poner el acento y resaltar lo que decía la rectora en cuanto a que esa realización no puede estar disociada de lo colectivo, digamos, de cómo nos va en el barrio, cómo nos va en el municipio, porque tiene que ver con la capacidad que tenemos de lo que si podemos producir se puede comercializar, y si se puede comercializar se puede sostener nuestro trabajo. Y para que eso pueda desarrollarse tiene que haber un círculo virtuoso que lo permita. Digo, hablando en criollo, digamos, si hay menos guita en la calle, hay menos posibilidad de que un producto se venda. Y si un producto no se puede vender, por más que le hayamos puesto todo el corazón y lo hayamos cargado de sueños, si eso no se materializa, no se realiza y no lo podemos mantener, es un problema, pero no es un problema individual, porque este es otro tema. Donde caemos en la realización individual, si te va mal por culpa tuya. Y esto es algo que nosotros queremos poder repensar entre todos los que estemos acá a lo largo de todo el ciclo, para no caer en una idea individual, repito esto. Me parece que es algo que la rectora también lo menciona cuando habla de la realización colectiva. Y la cuestión de las redes, que ella no lo dijo en términos de redes, dijo de formas asociativas, tiene que ver con eso. No estoy llamando a que generemos una forma asociativa, pero en la medida que podemos trabajar colectivamente, o por lo menos saber qué es lo que hacen otros emprendimientos que están en el rubro, qué es lo que hacen en una universidad, qué es lo que hacen en el municipio, qué es lo que hacen en una asociación de microemprendedores, sin duda podemos recoger experiencias y a partir de eso enriquecer lo que hacemos. Porque son elementos que no solo, digamos, fortalecen el desempeño individual, sino que, como decíamos antes, contribuyen a lo colectivo. Y más en contextos como estos, en donde muchas veces eso colectivo está siendo atacado, está siendo vulnerado, digamos. Hay que poder darse instancias de discusión y debate si queremos reclamar algo, por ejemplo. O cómo pensamos que podemos reclamar si tenemos que poner en discusión el tema de las tarifas, por ejemplo, que afecta, digamos, es un insumo básico que afecta a la producción. Y de forma individual es difícil, salvo que algún día nos enganchemos con una cacerola, que no está mal. Pero en la medida que podamos construir aspectos o ideas colectivas, es donde entendemos que es donde digamos, pueden materializarse. Gracias, pues la verdad que estoy. Perdón. Como decía, pueden materializarse estos sueños con los cuales habíamos arrancado. Y de alguna manera, digamos, a nosotros es la primera vez que nos convocan al formarnos, a Ezequiel ahora se nos perdió, pero entendemos que el formarnos se inserta en ese ámbito, digamos, en un ámbito donde se piensa la universidad con lo colectivo, discutiendo, ¿no? Apropiándonos del conocimiento, no que genera la universidad, que genera la universidad y que se genera afuera. Por eso que el formarnos es tan diverso. Nico, ahora que no está Ezequiel, podés aportar vos. Digo, y ahí voy, perdón, el compañero que me había pedido la palabra. El formarnos es tan diverso en sus temáticas y aborda distintas problemáticas. Y la idea es poder fomentar un diálogo entre lo que produce la universidad, entre lo que se produce afuera, para poder de manera colectiva llegar a algunas conclusiones. Lo que propone el ciclo tiene que ver con eso. Dale. Sí. Sí, tal cual. Forma parte de un contexto, por eso decía antes, digamos, cuando lo colectivo está siendo vulnerado, me parece que tiene que ver con eso, completamente de acuerdo. Bueno, dicho esto, que me parecía importante, porque tenía que ver con lo que se planteó en la mesa, me voy a sumar a lo que dijeron también quienes nos precedieron, Guido, que por supuesto agradecerle que hayan venido. Digamos,
es un esfuerzo. La hora muchas veces, si pensamos las cuestiones personales que tienen que ver con las atenciones en la casa, que tienen que ver con las tensiones muchas veces hasta de los afectos, porque son las horas en donde en general los que trabajan llegan a sus casas, los que producen dejan de producir para tomar un mate. Digo, la verdad que hayan venido, que se tomen ese trabajo de estar acá, a nosotros nos reconforta y por supuesto creo que amerita que se los agradezcamos. También en lo personal quiero agradecerle a los compañeros de la dirección que han trabajado en los contenidos, porque me parece que ustedes ya lo conocen, van a recibir en cada una de las clases un módulo. Ese módulo implica laburo, implica un ejercicio de reflexión, de discusión de textos, y es algo que la dirección lo tomó con mucha responsabilidad y que espero que los compañeros, y Ezequiel se nos volvió a ir, entró y se fue, digan algo, porque cumplimos o no. Cumplimos. Bueno. Bueno. Voy a agregar, Juan, que... Sí. Yo agarro esto porque no puedo ni hablar. Pero ¿Se escucha? ¿O agarro el micrófono? Por ahí agregar, ¿sí? Ahí está Ezequiel. Igual estábamos hablando de otra cosa. Pero vos hablaste sin micrófono, Ezequiel. Agregar simplemente que los cuadernillos lo van a tener en versión impresa y también lo van a poder descargar de la página, ahí mejor, ¿no? Con enlaces, videos que les fuimos recomendando, imágenes distintos, y todo es un principio para comenzar a hablar y discutir este tipo de temas con distintos insumos, ¿no? Audiovisuales y escritos, ¿no? Esto es un manual, un primer manual que se van a encontrar hoy, la semana que viene el del módulo 2, la siguiente el 3 y por último el 4, ¿no? La idea es que se lleven herramientas, tanto teórico-críticas como prácticas, y para, si tienen ganas y tiempo, obviamente, seguir mirando videos o leyendo textos en sus casas. Eso con respecto a los manuales, ¿no? Y a los contenidos. Retomo esto, perdón, de la mano de lo que decíamos, digamos. Se hicieron los manuales, tiene que ver con una dinámica de formarnos, que como seguramente los que ya han cursado otros formarnos lo saben, formarnos es un ámbito de reflexión, pero también de trabajo, por eso tiene una instancia que es la que está en los módulos, que es como más teórica, y una instancia de taller, en donde por supuesto la idea es que, digamos, de la participación de todos y el aporte vayamos llegando a conclusiones a partir de las dinámicas que se van proponiendo. Pero, digo, esto les pido disculpas si se torna aburrido, para nosotros es importante poder ponerlo en conocimiento. La universidad, como saben, o si no, digamos, es lo que van a leer en los módulos, tiene 4 departamentos y tiene secretarías de apoyo que abordan distintas temáticas. Lo mencionaba Roberto de Rose, que es nuestro secretario. La Secretaría de Ciencia y Técnica trabaja con temas por supuesto, de promoción de la investigación. Tiene a su cargo el edificio y lo que es Abremate, perdón. Lo conocen, Abremate, el predio que es un ámbito de difusión de la ciencia, muy importante. Y la Dirección de Innovación e Vinculación Tecnológica, donde estamos nosotros, todos los que estamos acá, compañeros que ahora vamos a mencionar. Y perdón, y hay compañeros que son células que están en todo el curso. Sí. Tenemos infiltrados en distintos lugares, así que... Y Javi, que tiene una presencia dinámica, ¿no? Con cariño, Javi, ¿sabes qué? Bueno, dentro de la dirección en realidad, como un poco como su nombre lo indica, además, pretende ser un ámbito de articulación entre lo que produce la universidad en materia de conocimiento y las demandas productivas que hay en el territorio. Además de una articulación con organismos de Estado, organismos municipales, provinciales y por supuesto también del sector privado. Dentro de la dirección de vinculación surgió ya hace varios años la iniciativa de que se cree una incubadora. Que creo yo que este curso, a lo largo del ciclo, tendría que poner en discusión también hasta el concepto de incubadora. Porque ¿qué pensamos cuando pensamos en una incubadora? En un chico, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Y no sé si es comparable. Bueno, un pollito. Vamos a poner en términos de pollito, mejor. Suena mejor. Muchísimas gracias. Un pollito. Perfecto. Un pollito que lo incubamos para que crezca y qué sé yo, después se venda. No vamos a decir qué hacemos con el pollo. Vamos a dejarlo en el plano que lo vendemos. No los vamos a comer, quédense tranquilos. Los chiquitos se enganchan con el pollo, porque es lindo. El problema es que después le salen las plumas y ya no es tan lindo. Y ahí sí, hay un problema. Pero al principio es muy lindo. Bueno, tomemos el caso de que se incuba ese pollito para después venderlo. Digo, incubar un pollito implica un ser vivo.
lo dejo como cosa que después vamos a laburar seguro. No sé si podemos comparar la incubación de un ser vivo con un emprendimiento productivo, ¿no? Digo, no es que quiera atentar contra nuestra propia incubadora, pero quizá en esa nomenclatura, en ese nombre, hay una idea que me parece que es interesante que después discutamos. Después vamos a ver que se habla de incubadora, por ejemplo, de ecosistemas, de innovación, digo, términos que vienen de la biología. Digo, y estemos atentos con esto. Porque cuando un término viene de la biología y se quiere adaptar a lo social, aparece aquello que algunos denominaron el darwinismo social, la adaptación, ¿no? La adaptación del más apto. Ojo con eso. Porque si el que se adapta es el exitoso, ¿qué pasa? El que no los que no se adaptaron se cayeron y son unos fracasados. Digo, por eso digo, arrancamos con la incubación, pero fíjense que hay un hilo conductor que tiene un componente biologicista que creo que en el transcurso del curso, en el marco de la reflexión que hagamos, más allá del laburo de cada emprendimiento, digo, es interesante que podamos pensar. Y por supuesto discutir. Pero lo importante es que la dirección tiene su incubadora. Vamos a decirlo en estos términos. Porque en general, digo, y esto vale la pena mencionarlo, muchas universidades tienen incubadoras, tienen en definitiva ámbitos que pretenden promover el desarrollo de emprendimientos, tanto de los estudiantes o graduados de su universidad, como de aquellos que se vinculan con la universidad sin haber pasado por una carrera. Y la idea de la incubadora es que sea un ámbito que se constituya desde este lugar. Ya tiene experiencia, esto es lo bueno, creo que algunos de los que están acá, Sole y Javi lo deben conocer, son compañeros que han pasado por el PEI, por el Programa de Empleo Independiente, porque esa incubadora se ha nutrido, en algunos casos, de convenios, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, o con el Ministerio de Desarrollo Social, o con el Ministerio de Cultura, para promover el desarrollo de emprendimientos culturales, de economía social, o de generación de empleo independiente, como lo denominó el Ministerio de Trabajo. Esto ha permitido que la dirección y la incubadora genere capacidades, que es lo que de alguna manera hoy estamos trayendo al curso. Y cuando nos referimos a las capacidades, nos referimos a la posibilidad de brindar asistencias técnicas, a poder desarrollar talleres distintos, digamos, que por supuesto surgen de lo que para nosotros, en diálogo con los compañeros que están trabajando en el marco de sus emprendimientos, son necesarios. Me refiero con esto a cuestiones de costos, cuestiones legal y contable, u otras que seguramente los compañeros que vienen laburando el tema lo pueden mencionar con más detalle. Y en otros casos, la posibilidad de formular proyectos para, esto hay que decirlo bien claro, lo que en algún momento existía de manera más virtuosa, que eran instrumentos de financiamiento. Hoy no hay tantos instrumentos de financiamiento. Por instrumentos de financiamiento me refiero a ventanillas del Estado, en donde si presentamos un proyecto podemos recibir un subsidio y con ese subsidio fortalecer nuestro emprendimiento. Seguramente vamos a, en el marco de los talleres... Bien, bueno. Esto en el caso de los instrumentos que existen. Había otros instrumentos que existían y dejaron de existir. En diversos organismos públicos, inclusive el Banco Nación, el Banco Provincia tenía líneas de desarrollo emprendedor, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, había distintas ventanillas, para lo cual la incubadora tenía, o bueno, pretende tenerlo también, un trabajo en donde nos permite, en el marco de un trabajo colaborativo, formular un proyecto. Esto quiere decir agarrar un formulario, trabajar en el instructivo, establecer un plan de trabajo, establecer cuáles son los costos. Esto es algo que desde la incubadora se viene haciendo y es factible que podamos seguir trabajando. Esto que nosotros estamos comentando es lo que de alguna manera, más allá de lo que se va a abordar en cada clase, es lo que pretendemos que se ponga en valor para eventualmente poder ser utilizado por ustedes cuando termine el ciclo. Por eso, digo, más allá del ámbito de reflexión que nos demos, porque es una universidad, porque es un ciclo que impulsa la reflexión desde una perspectiva crítica, la idea es que, además de trabajar en los talleres, quedemos en vínculo, quedemos en articulación, quedemos en contacto, para poder generar una agenda de laburo en la que, si ustedes están dispuestos, se acerquen a la universidad, se acerquen a la incubadora, a la dirección,
y a partir del laburo que desarrollan los compañeros que ahí estamos, poder colaborar en el desarrollo de sus emprendimientos. Básicamente de eso se trata en general el ciclo y lo que venimos a plantear en esta clase. No sé, Guido, si querés seguir. Ahí yo cualquier cosa. Sí. Bueno, quizás retomo algunas de las cuestiones que mencionó Juan y avanzamos un poquito con la presentación que teníamos preparada para marcar algunas cositas que quizás son importantes y no queremos pasar por alto. Lo que mencionaba Juan sobre el quiénes somos es una, a riesgo quizás de caer en una pregunta retórica o filosófica, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? No está mal hacérsela y es una de las primeras cosas que pensamos cuando nos propusieron este taller, ¿no? ¿Qué es el desarrollo emprendedor? ¿O qué es ser emprendedor? Juan lo mencionaba respecto a la incubadora, ¿no? ¿Qué es una incubadora? ¿Para qué sirve? ¿Conviene usar ese término? ¿No conviene usar ese término? ¿Conviene mejor hablar de programa de incubación o programa de desarrollo de proyectos? De hecho, nuestra incubadora dice, nuestra bajada, que después de mucho discutir llegamos, es desarrollo de proyectos. No desarrollo de emprendimientos, no desarrollo de negocios, no desarrollo de empresas. Parecen detalles, pero son cuestiones importantes porque ahora vamos a ver la noción de proyecto que nosotros intentamos. Proyecto significa lanzar hacia adelante algo, ¿no? Puede ser en el presente, pero también hacia adelante, hacia dónde quiero ir. Bueno, cuando pensamos estas cosas en el equipo, decimos cómo nos vamos a llamar y en dónde nos vamos a parar. Si a ustedes les pregunto, ¿qué es ser emprendedor? Haciendo una analogía, ¿qué dirían? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿O qué es emprender? ¿Qué es ser emprendedor o emprendedora? ¿Compañera? Gestionarse uno mismo, lo repito así sale, gestionarse a uno mismo. Sí. Bien. Incubación. ¿Por qué? Porque en la incubación nos está gestando y el emprendedor está todo el tiempo buscando mejorar. Cuando no es por un lugar que vemos que no funciona, buscamos por otro y por otro y por otro para poder lograrlo. Está muy bien, es muy interesante lo que planteás. Estas palabras, como casi todas, son lo que muchas veces se dice palabras polisémicas, ¿no? O polívocas. Es decir, que tienen muchos sentidos. Quizás el sentido que le acabas de dar vos no es el mismo al que le da Juan, o la compañera, o el compañero. Es decir, puede asumir de distintos sentidos o significados, ¿no? Vos mencionaste la idea de autogestión, de voluntad férrea, de seguir capacitándose. ¿Sí? Te fuiste una serie de características de lo que es ser emprendedor o emprendedora en la actualidad. Y la idea de autonomía, ¿no? La autonomía es darse la propia ley, la propia norma. Nosotros vamos a intentar repensar un poco el sentido del significante o de la palabra emprendedor o emprendedurismo desde una lógica que va a tener esa serie de ideas que vos mencionás, pero también vamos a intentar poner el foco en lo grupal, en lo colectivo, un poco lo que mencionaba la rectora, el vicerrector también, el secretario y también Juan, un poco esta idea de, no es que los vayamos a obligar a hacer una cooperativa, muy lejos de eso, o incentivar quizás sí, o fomentar quizás sí, una cooperativa en sentido amplio, ¿no? Es decir, que piensen su trabajo de manera asociativa, de manera grupal, que se reúnan, si quieren seguir trabajando por su cuenta, se reúnan para adquirir, por ejemplo, productos o insumos, es decir, fomentar el asociativismo en sentido amplio. Ese va a ser uno de los grandes temas que vamos a ver, porque en parte a uno de los diagnósticos a los que llegamos, discutiendo la temática, es que en general,
díganme si ustedes tienen la misma mirada, y me pueden interrumpir obviamente en cualquier momento. En general, cuando uno habla de emprendedor o de emprendedorismo, al menos si revisa, por ejemplo, los suplementos de emprendedores de los grandes medios, o si busca en internet en algún video o en algún... Está muy asociado a la idea de lo que decía la rectora, el self-made man, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, o la idea del winner, ¿no? Del ganador, estilo Mark Zuckerberg o Steve Jobs, ¿no? Que esto lo vamos a ver en el desarrollo del formarnos, que es supuestamente un tipo, en general son varones, que solos, con muy poco dinero, en el garage de su casa, consiguen crear simplemente una idea original y genial, una empresa, ¿no? Multimillonaria y a nivel mundial, ¿no? Steve Jobs, el creador de Apple, Mark Zuckerberg, el de Facebook, ¿no? Cada uno tiene su película. En la película siempre se prioriza ese conjunto de capacidades míticas, heroicas, individuales, individualistas. Bueno, vamos a poner en tensión eso. Sí. Una cuestión que te Sí. hiciste, una acotación al margen. Sí. Generalmente es un hombre. Y yo pregunto, sin querer entrar en discusiones, el mercado, ya que hablamos de emprendedurismo y de objetivos comerciales y económicos, el mercado generalmente está cerrado en muchos casos a que mujeres muy inteligentes, con mucha capacidad, no se les permita llegar. Es un ámbito, el industrial, el empresarial, donde a la mujer se le cuesta horrores ir escalando medianamente, llegar a una gerencia o una presidencia, olvídalo. Entonces, incluso poder llegar a tener la capacitación de un oficio históricamente o generalmente pensado para un hombre, como por ejemplo ser albañil, es también rechazado por el mismo mercado. Sí. Entonces, una de las cosas de evolución, cuando vos hablas de emprender es empezar lo que vos quieras y con una meta. Poder llegar a la meta tiene que ver con un montón de factores, hasta incluso valores los imponderables, que no pueden ser manejados por nosotros mismos, porque están ajenos a nosotros. Claro. Pero tenemos que estar preparados a eso. Sí, sí. Por la duda, para que no nos olvidemos, alguna compañera de un certificado del hospital, de la alimentación infantil. Cualquier cosa. A ver, bueno, sí. Revisen si alguien perdió algo. Las cuestiones de género. Hola, Sonia. Acá Sonia va a poder aportar mucho también. Ahí veo, por suerte, muchas caras conocidas. Justo hubo una intervención sobre las mujeres emprendedoras o las cuestiones de género asociadas al desarrollo emprendedor. Afortunadamente, existen muchísimas mujeres muy formadas y muy capacitadas haciendo actividades emprendedoras, cooperativas y demás. Y en muchos casos hay más mujeres que hombres, pero sí es cierto lo que vos decís, que existe como una suerte de techo de cristal en algunos, lo que se llama el techo de cristal, el concepto quizás lo conocen, tanto en el ámbito de gerencial, ¿no? Que en general las mujeres ganan menos que los varones en las empresas, y también en el mundo de estos dos ejemplos, sí, estos dos ejemplos que mencionamos, ¿no? Mark Zuckerberg y Steve Jobs, son dos ejemplos de emprendedores exitosos que en general suelen ser varones, ¿no? Tenemos nuestro caso quizás más conocido, es el de Mercado Libre, que se llama Marcos Galperín, quizás lo conocen, sale en los medios, apoya mucho la flexibilización laboral, entre otras cosas, pero es un tipo formado en la cultura del ganador, que desarrolló un emprendimiento súper exitoso, ¿no? Como Mercado Libre, en esta misma lógica, ¿no? Viene de una familia de multimillonarios, le prestaron dinero y con eso fundó una de las principales empresas de comercio electrónico, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Las cuestiones de género también las vamos a trabajar acá, quizás más se trabajarán en los talleres, se trabajarán en una línea específica, o se podrá abordar una línea específica en base a las experiencias que traigan ustedes, ¿sí? Con esto que mencionaba la rectora,
que muchas veces se cae en una prédica, ¿no?, de la educación popular, un poco que después no se concreta en la realidad, pero nosotros no solamente creemos que la educación popular es todo el tiempo aprender a aprender, es decir, ida y vuelta entre aquellos que cumplen la función de docentes, para ponerle un nombre como seríamos nosotros, y los que están, los participantes o los estudiantes, sino que todos en realidad estamos estudiando, aprendiendo, y ese ida y vuelta es permanente, ¿no? Esto es un poco lo que nos gustaría que sea ahora y en particular en los talleres. Pero si quieren avanzamos un poco para no barrer un poco todos los temas que teníamos para hoy antes del taller, y después ya pasamos a una instancia mucho más distendida de taller en grupos con todas las talleristas. Sí, y los talleristas. Sí. ¿Sí? No, el martes pasado que se hizo una entrega de reconocimientos a los emprendedores del PEI. Sí. No. El vicerrector hablaba de... utilizaba un concepto que tenía que ver con... Se hablaba de la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones. Me parece que tiene con lo que planteaba Guido. Por eso... y decía, bueno, se habla de igualdad de oportunidades, digamos, la posibilidad de que todos sean emprendedores exitosos. Ahora, el tema es desde qué posiciones se parte, y esto tiene que ver con lo que estaba planteando. Digamos, las posiciones de la cual parte quien hoy es el dueño de Mercado Libre, o la posición de la cual partió el dueño de Mercado Libre, no es posiblemente la posición de la cual parten otros argentinos. Y ahora vos habías levantado la mano, perdona, no te dimos la palabra. Y el tema es, bueno, a ver, ¿quién intercede en ese ámbito? Digamos, ¿quién da la posibilidad de digamos, traspasar la lógica de la igualdad de oportunidades para que haya una igualdad de posiciones? Digamos, y ahí, seguramente ahora Guido lo va a plantear, tiene que ver con la presencia del Estado. Que la universidad esté fomentando este ámbito o que tenga estas herramientas tiene que ver con una presencia del Estado. Eso es algo que también mencionaba Roberto, digamos, en cuanto a que la universidad, lejos de ser una entelequia que está separada o disociada de la sociedad, es un ámbito que está sustentado por cada uno de los argentinos que trabaja, consume, paga impuestos. Por lo tanto, nosotros queremos pensar que lo que labura la incubadora o lo que pretende también trabajar este ámbito es, bueno, tratar de discutir esa cuestión de la igualdad de posiciones, perdón, de posiciones. Digamos, cómo podemos generar un mecanismo que nos permita tener más herramientas, sin por ello anular la verdadera responsabilidad del Estado Nacional, que es la que debe garantizar esta posibilidad. Hablar de igualdad de oportunidades es fantástico, pero está claro que no todos tienen las mismas oportunidades, porque hay cuestiones estructurales que las determinan. ¿Sí? ¿Qué querés decir? Sí. Perdón, ¿se escucha ahí el fondo? ¿Sí? Sí. En general esos espacios tienen nombres en inglés. Hay uno que conozco del centro que se llama WeWork, por ejemplo. Sí, bueno, pero el mercado también se apropia. Ella dijo dos cosas para mí muy interesantes. Una, que la vamos a ver, es la diferencia que se suele hacer entre emprendedores o emprendedoras por oportunidad y aquellas que son emprendedores o emprendedoras más de subsistencia o porque emprenden porque no le quedan alternativas, se quedó sin laburo, se autogestionan, lograron conseguir una máquina, tienen un oficio y empiezan a hacer alguna actividad con eso o ya la venían haciendo y se enfocan más en eso. Bueno, hay diversidad de ejemplos, ¿no? Con respecto a lo segundo, el mercado sí tiene esa capacidad de apropiarse muchas veces de los saberes, de todo lo que se llama la economía colaborativa y que en general se utilizan nombres en inglés. Vamos a tratar de utilizar lo menos posible.
lamentablemente gran parte de la literatura sobre esto está o en inglés o utilizan palabras en inglés, ¿no? Porque está esta idea de que hay que copiar, o lo que decía Juan, ¿no? Copiar o emular esta idea del winner, del ganador norteamericano, por ejemplo, ¿no? Sí. 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 La palabra solidaridad. Bueno, va a ser una de las palabras que vamos a pensar acá. Sí, por supuesto. Se armó, se armó. Ya empezó el taller, ¿eh? Empezó el taller. Todo es taller. Totalmente. Me llevo mal con el micrófono. Ah, querías vos, sí. Dale. Un poquito más fuerte, o te pasamos el micrófono. Pasale. Otra víctima del micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ingrid, también decía que soy emprendedora de la economía social y solidaria, productora. Lo que también era importante como resaltar de esta dimensión que hablamos del emprendedor individual, que hay algo que se quiere borrar un poco, arengando a la comunidad que se organice, bueno, genial, pero parece que el Estado debe estar ausente como en todos lados, como que hay que recortar gasto, y uno no se puede pensar como emprendedor sin el apoyo estatal. Digo, nosotros comenzamos así y seguimos así. Digamos, entendemos que tenemos que tener el apoyo de todo el tipo de economía, también el privado, también el estatal y también la economía popular y solidaria de nuestros compañeros y compañeras. Pero digo, no se puede pensar sin el Estado y acá se está retirando bastante de estas funciones.
pasa el micrófono. Vamos a pasar el micrófono nada más, Juan y yo. Mejor, mucho mejor. Sobre lo que vos dijiste, dos pequeños aportes, lo vamos a ver. Si quieren seguir, obviamente, adelantar lecturas o leer desde la... Digo, ustedes hablan desde la práctica y seguramente también leyeron un montón de cosas vinculadas. Hay una autora muy conocida que es Mariana Mazzucato, es una autora italiana, economista, que habla de... El subtítulo se llama justamente El Estado Emprendedor, ¿no? El Estado Emprendedor, lo van a encontrar en el módulo. Mariana Mazzucato. El problema es que no está traducido al castellano. ¿No? Hay un problema que no está traducido al castellano. Hay algunos fragmentos que sí, hay algunas partes que sí. Nosotros hicimos una adaptación, lo podemos traer, pero básicamente se pone el foco en que en algunos de los encuentros lo vamos a ver, pone por ejemplo el dibujo de un iPhone en la pantalla y va sacando los componentes del iPhone. Mariana, la italiana, estuvo en Argentina hace poco. Y básicamente lo que dice que absolutamente todos los desarrollos del iPhone, todos, desde el microchip, la antena micro, la nanotecnología, las comunicaciones, etcétera, todo fue desarrollado absolutamente, íntegramente por entidades estatales. No hay desarrollo privado ahí. Lo único que hizo el privado Apple fue apropiarse de ese saber colectivo. El Estado somos todos también, es decir, que si lo desarrolló el Estado, lo desarrolló el pueblo, la sociedad norteamericana, ¿no? Con sus contradicciones, con sus problemas, también hay mucha economía popular y social también, digo. No es solamente, no pongamos tampoco del lado a toda la sociedad norteamericana de todo lo malo, ¿no? Y esa apropiación particular que hizo Apple de esa tecnología, después se apropió para el lucro individual, ¿no? Entonces, para Mariana Mazzucato, el principal ente emprendedor de la sociedad es el Estado, porque es la única entidad que invierte realmente, o que invierte muchísimo más que los privados. Esto lo demuestra mucho mejor que yo, y con estadísticas y con datos, etcétera, ¿no? Ella está hablando de un lenguaje académico, ¿no? Es doctora en economía, investigadora, trabaja estos temas y demuestra con datos que el principal entidad emprendedora de Estados Unidos es el Estado, no son los privados. Los privados se reapropian de ese saber colectivo y lo utilizan para fines particulares o individuales. Les vamos a pasar un video donde ella en 12-14 minutos, una charla TED muy cortita, donde ella en 12-14 minutos habla sobre esto de una manera muy clara. Hola. Bueno, simplemente quería agregar algo relacionado a lo que dijeron las compañeras de lo que es Estado presente y ausente. En nuestro caso, nosotros dos somos organizadores de feria de hace 2 años que estamos trabajando. Por lo menos hasta el día de hoy contamos con 30 artesanos y emprendedores. Para nosotros Estado presente es el Estado municipal, donde tenemos el permiso de un espacio público para poder aprovecharlo y organizar estas ferias. También tenemos la posibilidad que el Estado municipal nos preste sonido y hasta a veces un tráiler. Más que nada quería poner 2 ejemplos. Lo bueno de un Estado presente y lo malo de un Estado ausente es, por ejemplo, tanto nacional como provincial, es que haya tanto tarifazo, que haya apertura de importaciones descontroladas, cosa que quienes lo sufren son los artesanos, los emprendedores. Porque nos pasa a nosotros que empezamos en la feria con 60 puestos. 60 puestos. Bueno, y al día de hoy quedaron 30. Los 30 que se fueron fue porque no tenían ni para comprar, no podían competir ni en una feria. Eso es lo que quería resaltar como ejemplo. Una aclaración respecto del texto de Mazzucato, sí está traducido al castellano, pero no está en internet, no está, digamos, no está disponible. Lo que vamos a hacer es traerlo y en todo caso y en portugués. Creo que Nosotros lo tenemos, después de traer entero, es un libro, ¿no? Pero podemos traer fragmentos, lo vamos a trabajar acá. Después me pareció interesante el caso de lo que se promueve, un poco por lo que decías vos. Vieron que lo que se promueve últimamente, más que instrumentos de apoyo, son concursos, perdón. Son concursos. Sí, me voy. Claro, sale un concurso de emprendedor X y se premia a los 3 primeros con suerte, si no al uno solo. Acá tenemos el caso. Si la manera en la que el Estado va a promover el desarrollo emprendedor es a través de un concurso donde se premia uno solo,
¿Qué hacemos con el resto? Esta es una manera de entender la manera en la que encaramos una política de desarrollo emprendedor. Y lo digo, viene a cuenta de que en provincia, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia de provincia, lo que tiene que ver con provincia de Buenos Aires, se promueven este tipo de concursos y Nación también. De esta manera, ¿a quién estamos resaltando? ¿A quién estamos mencionando? Al emprendedor exitoso. Naturalmente, porque tiene que ver con una cuestión que hace a los desarrollos, que hace a los emprendimientos, muchos compañeros o compañeras se ven atraídos por enviar sus productos y que sean eventualmente considerados y evaluados en ese marco. El problema es que no estamos generando un mecanismo de desarrollo de la actividad emprendedora, en realidad. Estamos generando un mecanismo de premiación de algunos casos. Digamos, esto atenta contra lo colectivo. ¿Tiene con lo que vos planteabas? Digamos, habla de hasta dónde llega la política pública en la materia. Claro. Pero la idea es que me parece que el eje importante es vernos como un colectivo. Un emprendedor solo no va a mover nada. 10 emprendedores 30 sí mueven nada más. Sí, totalmente. La lógica del concurso va en esa sintonía, ¿no? Otro de los autores que yo sigo bastante y que, si bien quizás es un poco técnico, pero habla un poco de esto, se llama Alexandre Roig y es un investigador de la Universidad Nacional de San Martín y habla de la financiarización de los sectores populares, ¿no? Es decir, cómo las finanzas... Él no habla de que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular están excluidos, o al menos no todos, sino que se incluyen en las prácticas de las finanzas de una manera totalmente desfavorable, ¿no? Es decir, tomando créditos usurarios entre el 90 y el 1200%, y en particular crea la figura del sujeto, del ciudadano deudoso, ¿no? Aquel que está todo el tiempo endeudado, tomando deuda, y contrapone esa figura a la figura del derecho, ¿no? Si pensamos más en la lógica del concurso, estamos pensando más en la lógica individual, particular, que hay que competir todos con todos a ver quién es el mejor. Si empezamos más la lógica del privilegio, ¿no? Esto se puede ver en otros ámbitos también. Si pensamos en la lógica del derecho, ¿sí? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a poder tener un trabajo autogestionado, ahí cambiamos la lógica, ¿no? Y los subsidios dejan de ser dádivas o los aportes no reembolsables, como le cambiamos los nombres cuando había más aportes no reembolsables, es decir, aportes no reembolsables que el Estado le otorgaba a distintos emprendedores, cooperativistas, etcétera, para poder ejecutar sus proyectos, ¿no? No como una dádiva, no como un regalo, no como un privilegio, sino como un derecho que también la sociedad está en deuda con los que menos tienen. Esta es un poco la lógica de Roig, ¿no? La sociedad en su conjunto, todos estamos en deuda con los que menos tienen. Entonces hay que de alguna manera, obviamente defiende la asignación universal por hijo, un montón de otras asignaciones, pero también la deuda que tiene la sociedad con aquellos que quieren emprender, y no el concurso, ¿no? Esto que mencionaba Juan. Pero bueno, evidentemente esto está acá, ¿no? No seguimos el PowerPoint, mucho mejor, pero digo, esta lógica individualista, esta lógica del mérito, ¿no? Esto que señalaba Juan entre... Para creer en la meritocracia hay que pensar que todos partimos desde las mismas condiciones. Y los que parten de las condiciones de Galperín es el 0,1% de la sociedad, ¿no? Familia de millonarios, y así en todos esos casos, ¿no? Entonces, obviamente, Ezequiel nos decía, bueno, ¿qué vamos a trabajar acá? ¿Qué herramientas prácticas se van a llevar? Él ponía mucho el foco en eso. Ahora si quieren voy a eso, pero... Me parece igual de importante también repensar, ¿no? Y pensar juntos. Nosotros no tenemos las respuestas. Tenemos algunas indicaciones, algunas ideas, siempre a discusión. ¿Qué es una incubadora? ¿Qué es emprender? ¿Qué es el mérito? ¿Qué son los logros?
¿Qué es ser un emprendedor o una emprendedora? ¿Qué es la economía social? ¿Qué es la ética solidaria? No tenemos las respuestas. Estamos acá para pensarlo juntos. Y lo segundo, sí, comparto con Ezequiel, que si quieren ahora vemos un poco, pero también vamos a tratar desde nuestra experiencia, nuestra historia, de todas las compañeras y compañeros que venimos trabajando eso hace muchos años, poder darles qué se van a llevar. Entonces, si ustedes preguntan qué se van a llevar, aparte de que vamos a intentar repensar y pensar juntos y aprender y construir juntos todas estas ideas que muchas veces está el nombre y, bueno, está la palabra ahí suelta, emprendedor, emprendedora. Bueno, ¿qué significa eso? Los sentidos los construimos. Ustedes se definen a sí mismos. Por eso yo empecé diciendo, ¿ustedes qué es eso? ¿Qué es ser emprendedor, emprendedora? ¿Ustedes se definen a sí mismos o prefieren llamarse cooperativistas, trabajadora de la economía popular o de la economía social? ¿Cómo se autodenominan? Digo, porque también eso es importante, es más importante que lo que digan aquellos que hacen hoy política pública, ¿no? Aquellos que lanzan el concurso para emprendedores o emprendedoras individualistas. Se olvidan de la palabra, pero está. Entonces, ¿qué se van a llevar? En la segunda parte, sobre todo en el encuentro 3 y 4, se van a llevar prácticas concretas, herramientas concretas de cómo formular una idea de proyecto, ¿sí? Llevarse una serie de herramientas de cómo pensar un emprendimiento, un proyecto en sentido amplio, qué factores tener en cuenta, qué fortalezas tienen esas ideas, qué debilidades, una primera introducción a cómo calcular costos, calcular precios en el caso de que sean emprendimientos productivos y de servicios, cómo lograr trabajar en red, asociarse. Vamos a ver alguna introducción a cómo formular lo que se llama video presentación o video pitch. Eso es más sobre el final. Porque en esta lógica de las políticas públicas, en algunas la lógica del concurso, en la mayoría, en otras quizás sobrevivan alguna lógica más del derecho a poder acceder al financiamiento, el derecho al financiamiento y no el concurso para el financiamiento. En la mayoría de los organismos públicos se está implementando esto, ¿no? Y básicamente el video pitch es un video de menos de 3 minutos, 2 o 3 minutos, que todos aquellos proyectos, sean individuales, asociativos o grupales, tienen que construir. ¿Sí? Es un resumen ejecutivo, una síntesis. Paloma, que está ahí, y muchos de los compañeros de la dirección saben mucho del tema, entonces los vamos a acompañar a que puedan hacer su video presentación. Ahora, para hacer su video presentación, y no necesitan una super cámara ni nada de eso, ¿no? Se puede hacer con un celular. Pero para hacerlo, todo lo demás lo tienen que tener claro. Tienen que tener claro qué quieren, hacia dónde van, cómo calcular los precios, cómo calcular los costos. O sea, es una síntesis en 2 minutos que tiene que convencer a alguien de que o los tiene que financiar o tienen que elegir su proyecto. Lamentablemente es la lógica del concurso en la mayoría de los casos, en otra tratemos y seguiremos luchando para volver a la lógica del derecho al financiamiento, ¿no? Pero bueno, mientras tanto vamos a tratar de darles las herramientas, siempre esas herramientas sirven en cualquiera, ¿no? De esas lógicas, pues también les sirve para repensar sus propios proyectos. Sí. Sí, podemos saber si... No, dale, decí, veo si... Para aclarar algo, alguno podrá decir, bueno, pero todas esas herramientas con las cuales vamos a trabajar tienen que ver con una manera de entender al emprendedorismo que quizás desde acá se vaya a poner en cuestión. Y hay algo de eso. El tema es que existen. ¿Qué hacemos frente a eso? No tenemos, digamos, no vale la pena tener capacidades para eventualmente poder hacer el bendito video pitch, y nosotros creemos que sí. La incubadora tiene capacidades tecnológicas porque tenemos equipamiento y la capacidad técnica de los compañeros que están ahí para dar una mano en eso. Suena contradictorio o puede parecer contradictorio esto u otras herramientas que posiblemente veamos. De hecho, cuando venga Sebastián Morandi, él nos va a contar de la ley de emprendedorismo, que está cargado de términos en inglés, que poco habla de esto que estamos comentando nosotros, pero que es una ley. Es una ley. ¿Qué hacemos frente a eso? Nosotros creemos que lo más importante es conocerlo. En todo caso, saber cómo damos respuesta. Sabemos cómo lo podemos utilizar. Y después, digo, a partir de este marco de reflexión colectiva, digamos, además de poder apropiarnos, digamos, no por ello dejar de pensar y dejar de tener una identidad como emprendedores, como trabajadores de la economía social, en un marco de realización colectiva. Por eso,
hay cosas que pueden parecer contradictorias y me parece que son invitaciones a discutir. Igual a Seba tratémoslo bien, ¿no? Sí, no le tiren con cosas. No, sí, es importante también que venga. Sebastián Morandi también estudió acá, digo, es una persona que trabajó mucho en el Ministerio de Producción y en todo caso también es la instancia para incluso poder plantearle siempre obviamente con respeto, para discutir y para plantearle a ver qué tiene el Estado Nacional o esta ley de emprendedores, nueva ley de emprendedores que fue reglamentada, está siendo reglamentada hace poco, a ver qué tiene para fomentar el desarrollo emprendedor de todos aquellos que quieran emprender. ¿Quieren que repasemos un poco porque por ahí nos fuimos un poco? Ezequiel me dice que tengo que redondear. Ya en este taller. Bueno, vimos un poco cuál es la propuesta principal de este formarnos. Los objetivos están colgados en la web. Repasemos un poco los contenidos. Bueno, esta es la clase, aula taller de hoy, conjunto con lo que hablaron las autoridades. Todo esto está subido, ¿no? Igualmente en la web, formarnos.com.ar, /desarrollo emprendedor, ¿digo bien? Bien, y ahí tienen un micrositio. Todos los martes a las 18 horas durante 4 encuentros. Esta es la clase de hoy. La que viene, que un poco lo mencionó el vicerrector, el martes próximo a esta misma hora. Vamos a ver, siempre que vean siglas, bueno, los sociólogos somos así, nos gusta utilizar siglas, está mal, no está bien, pero bueno, a veces para resumir, para sintetizar, es una autocrítica. SNCTI es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Queda muy largo poner todo eso, entonces el Sistema de Ciencia de Argentina, ¿cómo funciona? Una primera aproximación. ¿Qué vínculo tiene el Sistema Nacional de Ciencia con el desarrollo, política de desarrollo económico o antidesarrollo económico? ¿Y qué relación tiene todo eso con el desarrollo emprendedor? Bueno, es muchísimo. Va a ser una primera aproximación dada por 2 personas que saben mucho. Aprovechenlo, disfrútenlos. El doctor Oscar Talgelson y el ingeniero Oscar Galante, que saben mucho de la temática y trabajaron no solamente desde lo teórico, de lo académico, sino en la práctica. ¿Sí? Fueron funcionarios y trabajaron mucho estos temas. El módulo 3. Acá, bueno, va a haber muchas personas, sobre todo ustedes, con sus experiencias concretas que van a poder aportar, pero básicamente, la miro a Sonia porque sé que conoce mucho del tema, vamos a abordar todo lo que tenga que ver con la economía plural, ¿no? Y qué lugar asume el desarrollo emprendedor en eso, ¿no? Es decir, por economía plural entendemos, por un lado está la economía privada o mercantil, por el otro la economía estatal, ¿sí? O pública, y por último lo que llamamos la economía popular, ¿no? Que dentro de la economía popular es un sector muy amplio, hay algunas unidades económicas, prácticas, cooperativas, también y asociativas en su mayoría de los casos, que se realizan prácticas y éticas concretas llamadas de la economía social y solidaria. Pero la economía popular en general es más amplia. No todas las personas que se dedican a vivir de su propio trabajo, a autogestionarse por distintos motivos, realizan prácticas solidarias, democráticas de economía social y solidaria. Esta clase va a estar a cargo del doctor Pablo Narvaja, el 12 de junio. El 19 es lo que decíamos, va a venir Sebastián Morandi, el subsecretario de Industrias Creativas del municipio, va a hablar de la ley, les vamos a hablar un poquito del plan estratégico de emprendedorismo que estamos realizando en la universidad, vamos a hablar de los programas de apoyo y ya en la clase 3 y 4, en los talleres, vamos a abordar una introducción a la formulación de proyectos grupales, colectivos, individuales, traigan lo que ya tengan, vean qué quieren hacer, aprendan con el trabajo de otros y de otras y de otrex. La entrega de certificados es muy importante y la foto y el cierre, muy importante. Aplauso, medalla y beso. Bueno, antes de pasar a las preguntas, entonces, pues igual esto fue más un diálogo. Un diálogo múltiple. Vamos a decirles qué entendemos nosotros, porque esto vale para los talleres. Ahora nos vamos a dividir en 2 aulas, Ezequiel, o vamos a hacer todo acá. 2 aulas. Bueno, puede ser 2 aulas o acá. Vamos a dividirnos en grupos de 10 personas con 2 parejas de talleristas. Paloma, levante la mano. Sole, Clarisa y Javi.
Estás muy callado, Javier, estás muy callado. La verdad que me sorprende el silencio que está teniendo Javier. Yo por ahí también voy a estar en los talleres colaborando ahí con los compañeros y las compañeras. La idea es dividirnos en grupos de 10, que ustedes, hay una serie de actividades, ahora obviamente traemos unos mates, distendemos un poco, relajamos un poco, charlamos de otras cosas quizás no necesariamente vinculadas con esto, pero sí me interesa que veamos qué entendemos nosotros. Es una primera definición, es a discutir, es a repensar, no es la única definición y podemos construir otras. Pero en los talleres nos vamos a pensar, o ustedes se van a tener que colocar en alguno de estos 4 casilleros. Estos casilleros tienen que ver con qué hacen y o qué les gustaría hacer. Si se dedican a un emprendimiento cultural o un proyecto cultural, porque mucho puede ser un proyecto que no sea un emprendimiento, son proyectos que conjugan la creación y producción y comercialización de bienes y servicios artísticos, culturales. Ejemplos están ahí, ¿no? Audiovisuales, diseño, multimedia, teatro, etc. Acá tenemos la foto que está ahí de fondo. No se ve bien, pero es un emprendedor, el que está de rojo, que trabaja con nosotros en un convenio que tenemos con el Ministerio de Cultura, que lo que él hizo es cultural y es tecnológico a la vez. Él tiene una productora audiovisual y lo que hace es transportar la realidad virtual y también tiene que ver con salud, porque trabaja con enfermos terminales y personas que están sufriendo tratamiento de cáncer. Con lo cual lleva la cultura y lleva la tecnología a un espacio de salud para tratar de hacer que el tratamiento sea lo más llevadero posible. Emprendimientos productivos y tecnológicos, ahí tenemos una impresora 3D, que es uno de los desarrollos de esta universidad, y lo juntamos, ¿no? Muchas veces se separa, pero todo lo que tiene que ver con la producción y la tecnología, es decir, que tienen un alto valor agregado y un carácter innovador a nivel regional, local, nacional o mundial, importante. Es decir, desarrollos que pueden haber salido de la universidad o en otros lugares también, y que tengan un alto valor agregado, un carácter innovador. Otro de los temas que no dije, que vamos a ver, es la idea de innovación. Bueno, se dice mucho esta palabra, se utiliza como una muletilla. Todo tiene que ser innovador, ¿vieron? En todo tenés que innovar. Innovar. ¿Qué? Bueno, me vas a comprar unos chicles, tenés que innovar en el camino, ¿no? Es como, para todo hay que innovar. No se sabe bien para qué, pero todo el tiempo es esas palabras muletillas que se utilizan en cualquier lugar. Bueno, nosotros también nos gusta poner en cuestión todo, me parece, ¿no? Vamos a poner en cuestión la idea de innovación y siempre la vamos a asociar, esto lo digo muy rápido, a la idea de bienestar social y justicia social. Digo, la innovación, cuando destruye empleos, cuando contamina los ríos, cuando asesina comunidades masivamente, ¿es una innovación válida? ¿Es una innovación que vale la pena? ¿Qué opinan? Parece que estamos perdiendo la discusión. Emprendedores populares. Bueno, ahí está Sonia. Está Sonia ahí. Y otros compañeros y compañeras. Emprendedores populares, entonces entendemos todos aquellos emprendedores y emprendedoras que se basan en la autogestión, ¿sí?, de sus emprendimientos, sea en forma individual, sea en forma cooperativa, sea en forma asociativa. Tomamos una definición muy amplia de lo que es emprender popularmente. Algunos se enfocan más en la economía social y solidaria, otros más en la economía cooperativa, ¿sí? Hay otras líneas que son más amplias, nosotros nos enfocamos en una primera instancia en la más amplia. Por ejemplo, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas. ¿Qué más, Sonia? Sí. Agricultura familiar, etcétera. Servicios comunitarios. Empresas del cuidado y muchos otros más. El cuarto grupo, que no está acá, pero nosotros lo llamamos proyectos sociales, no sabemos bien qué significa eso, son proyectos que quizás no tienen fines de... Ahí podemos meter, quizás algunos están en un club de barrio, en un comedor, en un bachillerato popular, es decir, actividades que no tienen fines de lucro, son colectivas, son asociativas, y se sustentan de alguna manera, pero pensamos más como una cuarta categoría, es decir, emprendimientos culturales, productivos tecnológicos, populares, donde se incluyen los sociales y solidarios, y los proyectos sociales, quizás alguno o alguna de ustedes están más de uno. Bueno, ahí tiene que poner
más de un tilde, o enfocarse en cuál de esos. La idea es que en estos 4 encuentros ustedes puedan seguir trabajando, hacer un diagnóstico de sus propios emprendimientos y o proyectos y poder trabajarlo con nosotros. A ver qué mano les podemos dar, cómo los podemos asistir, qué cosas podemos pensar juntos, qué redes pueden armar con otros compañeros y compañeras. Bueno, y la cuestión de los valores democráticos, sociales y solidarios, nosotros, esto es para discutir obviamente, pero no pensamos que únicamente exista un sector de la economía social y solidaria dentro de la economía popular, sino que estos valores, esta ética del comercio justo, del cuidado del medio ambiente, y no como una prédica de responsabilidad social y empresaria, sino real, puede permear a los emprendimientos culturales, pueden permear a los emprendimientos tecnológicos y productivos. Es decir, no es solamente un subsector o un subsistema dentro de la economía popular, sino que son valores y éticas ciudadanas y del compromiso con el entorno y con el bienestar social que apuntan a todo el entramado. Digo, la construcción de otra economía, como mencionan Coragio y otros investigadores en el tema, tiene que ver un poco con esto, a ver si podemos repensar, ¿sí?, transformar la economía en base a lo que hay, a lo que existe, y tratar de construir otra economía, ¿no? Una economía más justa, más solidaria, donde vuelva a primar el bienestar social, donde intentemos cuidar un poquito más el medio ambiente, que no es una cuestión menor. Cuando veamos las políticas económicas de desarrollo económico, vamos a pensar un poco en eso, ¿no? Muchas veces se asoció el desarrollo económico desde la época de la CEPAL, la década del 50 y 60, sin tener en cuenta otro tipo de cuestiones como las medioambientales. Bueno, vamos a tratar también de pensar en eso, ¿no?, como no una cuestión menor. Eso en líneas generales del formarnos, de lo que queda entonces de hoy es dividirnos en grupos y armar los talleres donde vamos a trabajar en concreto con las experiencias particulares. Pero antes, no sé si Juan quiere agregar algo o si quieren preguntar algo más. Que esto ya fue un taller igual. Vos te lo perdiste, me estuviste afuera, pero fue un taller. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta sobre los distintos módulos? ¿Algo que quieran aportar, sumar? Sí. Sí, pero así salís por... Ah, mirá, Sonia, puse la campaña ahí de la Red Universitaria de Economía Social. Bien. Esto es una campaña de la Red Universitaria de Economía Social, que es una red de universidades que nuclea a todas las universidades que trabajamos en pos de construir otra economía, ¿no? Buenísimo, compañero. No, yo quería aportar, y lo que ustedes habían comentado, de que por ahí va a haber como mucho cuestionamiento o muchas preguntas de qué es emprendedor o de qué son las temáticas y la lógica que este Estado está teniendo como emprendedor y a dónde apunta, ¿no? Pero me parece que el aporte para los emprendedores y la gran mayoría que somos, porque más allá de producir algo, emprendemos ideas, es poder construir otro tipo de conocimiento, otro tipo de lógica y también otra forma de escribir, ¿no? Que muchas veces hablamos de tecnología, por ejemplo, y tecnología hubo en la época de los incas, en los o sea, estamos hablando de épocas muy antiguas. Entonces, ¿a qué le llamamos tecnología como definición? O sea, tenemos que también deconstruir ciertas palabras que muchas veces lo tenemos incorporado porque nos lo traen desde afuera. Y otro aporte más que quería hacer es que la economía social no solamente está en Latinoamérica, ni es que nace en Latinoamérica. La economía social está en el mundo y lo desarrolla desde Quebec, lo desarrolla en Italia, en España, en muchos lugares de África. Y yo creo que justamente lo que es cultural, es un sistema cultural que queremos apropiarnos de esta nueva forma de hacer economía, y que me parece que justamente lo que comentó el compañero son los valores solidarios, pero también tenemos que discutir a qué le llamamos solidaridad, filantropía y asistencialismo, que eso, por ejemplo, siempre sale como que, bueno, eso es solidario, ¿no? Y ahí hay que empezar a apuntar también. No, solamente eso. Vamos a pedirle a Oscar Galante que aborde la cuestión de la tecnología en términos integrales, digamos, porque está muy bien lo que plantea. Sí, claro que sí. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Sí. Sí, ¿querés el micrófono? Como hay 4 grandes temas o 4 grandes áreas,
Gracias. No sirvo para esta, no me gusta. Como hay 4 grandes temas o 4 grandes áreas que vamos a trabajar, que son las que presentaron, ¿no? Productivo, cultural, social, y después había uno más, no recuerdo. La idea es que a partir de la clase que viene, la segunda, ustedes puedan tener un taller específico de eso, que es el área de interés de ustedes. Por lo tanto, ahora va a circular una hoja en donde ustedes se anotan en alguna de estas columnas, que si ya están laburando algún proyecto o tienen pensado sumarse a alguno. A partir de la clase que viene, lo que vamos a hacer es justamente dividirlos en base a lo que ustedes pusieron por grupo, ¿sí? Para esta, justamente desde diagnóstico, queremos saber lo que están pensando, lo podemos trabajar todos juntos acá, me parece, en grupos de 10, ¿no? Porque la idea es que se presenten entre ustedes y después que hagamos un diagnóstico grupal. Pero sin llegar a un plenario, porque somos muchos y después del plenario nos vamos a cualquier hora. Entonces, podemos laburar acá, no sé, lo que quieran ustedes. Y después nos dividimos a partir de la segunda clase, la clase que viene, donde ya les digo, nos dividimos de acuerdo a las áreas de interés y tenemos talleres específicos para cada área. ¿Sí? ¿Les parece así? Ahora traemos mate, mientras se van organizando pueden ir al baño si quieren y bueno, empezamos ya con el taller.